Estamos aquí de nuevo con un nuevo micro del derecho explicado. Bienvenidos nuevamente. Yo muy contenta de hacer estos micros y de llegar a la población en general. Mi nombre es Marta González, soy abogada, matrícula 42685 del Colegio de Córdoba. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de las sucesiones, otro de los temas muy consultados en el estudio. ¿Qué es una sucesión? ¿Para qué hay que hacer la sucesión? El código nos dice, el Código Civil, al que nos referimos siempre porque es nuestra ley madre, ¿no? En este caso, del derecho civil, nos dice que la persona es heredera del causante, ¿sí? Sin hacer ningún tipo de trámite, ¿sí? Aquel heredero forzoso, como llama la ley. ¿A quién llamamos el causante? A la persona que ha fallecido. Pero también nos dice que tenemos que hacer la sucesión, ¿sí? Como lo conocemos de manera habitual, de manera popular. ¿Para qué tenemos que hacer la sucesión? Este procedimiento por el cual la justicia diga esta persona y esta persona son herederos de aquella otra persona, para poder disponer de los bienes. O sea, ¿cuál es la importancia de la sucesión? Es poder traer esos bienes al patrimonio del heredero. Los bienes que deja esta persona que ha fallecido. Tenemos dos tipos básicamente de sucesiones, ¿sí? La que conocemos en general, que es la ad intestato, es decir, sin testamento, ¿sí? Y la testamentaria, por la cual la persona que ha fallecido ha hecho un testamento. Después vamos a ver qué requisitos puede tener o qué características más adelante, pero en principio es esto. No vamos a hablar ahora mucho de la testamentaria porque no es lo habitual, ¿sí? Nosotros estamos, nos manejamos en un lugar de gente común, de gente simple, y en general nadie hace un testamento. O sea, creo que no se nos ocurriría por lo general hacer un testamento. Esto en general es para gente que tiene muchos bienes, que tiene muchos herederos y lo lleva a cabo. Por eso vamos a hablar de la sucesión simple que nos puede afectar a todos. ¿Quién puede abrir una sucesión como llamamos nosotros en el derecho? Cualquier persona que se crea con algún derecho, ¿sí?, sobre esos bienes. ¿Quiénes son? En principio los herederos, por supuesto, pero también los acreedores, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Supongamos, la persona que ha fallecido tiene una deuda conmigo, por lo que fuera, ¿sí? Porque le vendí un auto, una casa, porque un pagaré, y no se abre la sucesión. Yo como acreedora, o sea, como que tengo el derecho de cobrar, puedo abrir esa sucesión. Volvamos a la generalidad, en general la abren los herederos. Esto va, como decíamos anteriormente, va a tener como consecuencia que cada uno pueda acceder a su patrimonio, ¿sí? Es decir, no significa que quedamos con la casa de nuestros papás y no podamos habitarla o no podamos usarla, pero sí significa que mientras no esté en nuestro patrimonio, es decir, no esté a nuestro nombre, no esté inscrito, ese bien no vamos a poder disponer de él, ¿sí? No vamos a poder venderlo, por ejemplo, ¿sí? Y además, otra circunstancia importante es que cuando son varios herederos, cada uno va a querer obtener su patrimonio, ¿sí? ¿Y quiénes son los herederos? Bueno, lo primero que se nos viene a la mente son los hijos, ¿sí? Es decir, el heredero en línea descendiente. Ese es el primer heredero. Pero también tenemos como herederos a los cónyuges. En caso de que no existan línea descendiente o cónyuges, nos pueden heredar nuestros ascendientes, ¿sí? Es decir, nuestros papás, por ejemplo, o nuestros abuelos, ¿sí? Sería un poco más raro, pero bueno, todo puede llegar a ocurrir.
En ese caso, por ejemplo, a ver, quiero hablar de los ejemplos más comunes para no meternos en temas más complicados que me parece que no vienen al caso. ¿Cómo heredan los hijos? En partes iguales, ¿sí? En partes iguales, sean matrimoniales o extramatrimoniales, ¿sí? Esta diferencia ya no existe más. ¿Cómo hereda el cónyuge? Una pregunta que también se hace mucho y que la gente se enoja a veces cuando le explico que cuando es un bien ganancial, el cónyuge queda con su 50%, ¿sí? Vamos a suponer, tenemos A y B, ¿sí? Tienen una casa de la cual A es dueño del 50% y B es dueño del otro 50%, ¿sí? Fallece A. Lo que tenía B, que en ese 50%, hablando de un bien ganancial, ¿sí? Va a seguir siendo ese 50%. No va a heredar de este 50%, ¿sí? Sino solo sus hijos. Es lo que nos dice nuestra ley. A algunos les parece injusto, me lo han planteado muchas veces, pero bueno, es lo que corresponde legalmente. Hay otra cuestión que me parece también importante tocar en este tema, que es qué pasa con el cónyuge supérstite, o sea, con el cónyuge que queda vivo, más que nada en la cuestión de vivienda única. Muchas veces se ha planteado, ¿no?, el hecho de que, bueno, los hijos quieren la parte de su propiedad. Cuando ocurre esta situación y hablamos de una propiedad cuyo valor económico no es muy importante, que la venta y la partición, como se llama en derecho, de esa herencia haría que esta persona no pudiera obtener otro inmueble para vivir, esa viuda o viudo tiene derecho a seguir habitando la propiedad, ¿sí? Lo que no significa que no se pueda hacer la sucesión. La sucesión se hace, se inscribe, porque hasta que no está inscrito no son los propietarios sus herederos, pero esta persona tiene derecho de seguir habitando ese inmueble, ¿sí? ¿Qué bienes entran en la sucesión? Todos los bienes que se puedan inscribir, ¿sí? Es decir, una propiedad, un vehículo, cuentas bancarias, bonos, acciones, todo aquello que sea posible inscribir, una obra de arte, ¿sí? Joyas, absolutamente todo. Y muchas veces también es necesario, porque a veces pasa de que me dicen, bueno, pero no tenemos bienes, hacemos la sucesión, pero tengo que cobrar un seguro, por ejemplo. Entonces hay que hacer la declaratoria de herederos, por lo menos llegar a la declaratoria de herederos para poder cobrar ese seguro, si no, no se le abona. Hay distintos tipos, pero bueno, muchas veces esto es indispensable. También como consejo, como si estuviéramos charlando en el estudio, nosotros siempre aconsejamos hacerla. Sabemos que es un juicio caro, pero es muy aconsejable hacerla, porque en caso de que tengamos que hacer cualquier trámite con ese patrimonio, nos van a pedir la sucesión, nos van a pedir por lo menos la declaratoria de herederos. Siempre es bueno consultar a tiempo y poder prevenir estas situaciones para que cuando llega el momento no se nos complique, ¿no? En derecho siempre decimos que la prevención es fundamental. La prevención salva un patrimonio, salva una familia, ¿sí? Y determina los derechos para cada uno. Espero les haya sido útil nuevamente, y me tomo un minutito para contestar una pregunta que enviaron a la productora, ¿sí? Que tiene que ver con este tema. Como dije anteriormente,
la respuesta es un poquito por encima, ¿no? No hay tiempo ni por ahí la conversación que uno debiera de tener con el cliente como para asesorarlo bien, pero por lo menos para que tengan un panorama. Acá me pregunta, una propietaria que había puesto su vivienda como bien de familia hacía mucho tiempo, que tenía 2 hijos menores en ese entonces. Bueno, muchos años después fallece un hijo mayor, ya era mayor y estaba casado con hijos. Cuando queda un solo hijo mayor de edad viviendo en esa vivienda, ¿sí? en la vivienda que era el patrimonio del causante, se hace un juicio de sucesión y sale como beneficiario él y sus sobrinos aún menores. Su cuñada, en representación de sus sobrinos, lo avasalla, lo amenaza para que éste venda muy barato y ésta lo hace. La pregunta es, ¿esto está bien hecho o hay algo turbio o ilegal en esta situación? Bueno, la amenaza, acá habla de amenazas, es un delito, ¿no? En el Código Penal. Nadie puede obligar a vender por poco dinero. Pero sí, cuando hay varios herederos y alguien quiere su parte, ¿sí? Habrá que vender, salvo que otro beneficiario le compre la parte, ¿sí? Pero esto ocurre muchas veces, algunas veces, no mucho, entre hermanos. Muchas veces la vivienda tiene una condición sentimental y me ha pasado que me han planteado, mi hermano quiere vender, ¿y cómo va a vender la casa de los viejos? No puede ser, porque ahí nos criamos. Digo, mire, señor, su hermano tiene derecho. O sea, si usted no quiere vender, usted debería pagarle la parte, pero tiene todo el derecho de obtener su parte, ¿sí? Y acá una cosita muy cortita que es importante, que se desprende de esta pregunta, que habla de representación. ¿Qué es la representación? En representación vienen aquellos, en lugar de, cortito con un ejemplo, abuelo, padre, hijo, ¿sí? Fallece el padre antes que el abuelo, o no hace la sucesión. Entonces, cuando fallece el abuelo, este papá tenía derecho a la herencia, ¿sí? Como está prefallecido, en representación de ese papá van a ir sus hijos, ¿sí? Y van a recibir solo la parte que le correspondía a ese papá. O sea, si hay varios hermanos, papá y tíos, ¿sí? Cada uno va a recibir su parte. Esa parte de ese papá se va a repartir entre sus hijos. Esos hijos no van como herederos directos, sino en representación del papá, ¿sí? Bueno, un ítem más como para que lo tengamos en cuenta. Nos veremos en el próximo micro. Muchas gracias.